La gallina ciega, diario español, es la crónica amarga y lúcida de Max Aub en su primera estancia de 3 meses en España, en 1969, con el permiso del régimen de Franco. Max contaba 66 años. El pretexto de su visita era preparar un libro sobre el cineasta Luis Buñuel, que no pudo publicar, pero que ha sido recientemente editado por Cuadernos del Vigía, con el título Luis Buñuel novela. La gallina ciega, el epílogo de la obra literaria y vital de Max Aub, es la constatación de la desmemoria y el olvido de una España, la de la Segunda República, que pudo haber sido y no fue por el golpe militar que desencadenó la guerra. Él salió de la España de 39, del no pasarán ni chingados que yo tengo que llevar adelante, lo que sea, y vuelve a una España absolutamente dormida, ¿no? Elena Aub, hija de Max Aub. Yo insisto que Max se fue muy triste porque nadie de la gente que había, ya había gente en la clandestinidad, ya había gente en la lucha, había gente en las cárceles, había un partido comunista muy fuerte, pero no hubo la esperanza de decir, mira, esa gente está trabajando, están haciendo lo que pueden, están sacrificando mucho. No, nadie le habló de eso. Y tampoco le preguntaron ni por la guerra, ni por el exilio. Entonces, sí, la gallina ciega es un poco amarga, sí. Pero es que así se lo hicieron ver. Nadie le pasó la mano por el hombro y dijo, ven, Max, que te voy a contar la verdad, para que te enteres de que hay gente que estamos en la pelea. Nadie se lo dijo. Hablas de una España que fue, con todo en tu menosprecio injusto, prefieren a Marías o a Laín, no por nada. Son de hoy y de aquí. Representación de una adaptación de La gallina ciega. Teatro María Guerrero de Madrid en 1985. También tú eres del hoy y de aquí, pero quizá un día descubrirás que ese hoy es como es por algo que pasó y que muchos españoles que a ti te tienen sin cuidado tratamos de evitar. Perdimos entonces, pero la inteligencia no se resigna. La lucha será larga y de desenlace incierto. Solo los tontos y los provocadores prometen cambios súbitos. La guerra es vieja. Y además, ¿para qué acordarse? ¿Qué bien nos iba a proporcionar, sean cuales sean las ideas de unos y de otros? Yo diría que es la confirmación de que Max Aub no puede regresar a España. Manuel Aznar Soler, catedrático de Literatura Española Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comentaba esa frase primera que él tiene preparada para los periodistas nada más aterrizar en el aeropuerto del Prat de Barcelona: he venido, no he vuelto. Y él va a confirmar que no puede volver en las condiciones en las que la sociedad española vive bajo la dictadura militar franquista. Y la más amarga constatación de eso es efectivamente la desmemoria. Es decir, Franco nos derrotó militarmente en el año 39, pero ahora, en el año 69, es su segunda victoria. Y esta es la más amarga, porque es la victoria de la desmemoria y del olvido. El español de 1969 ignora quién es Max Aub, ignora la memoria republicana, ignora cómo sucedió la guerra civil, y todo eso, pues naturalmente, le crea una gran frustración y una gran desilusión a Max Aub, porque es un impacto brutal por el cual entonces él pues acaba escribiendo ese libro tan hermoso y tan amargo, ese ajuste de cuentas personal consigo mismo y colectivo con la sociedad española franquista, que es la victoria de la desmemoria y del olvido. En su libro crítico con la literatura española de la segunda mitad del siglo XX, El cura y los mandarines, Gregorio Morán dedica un capítulo a Max Aub, al que califica de anomalía en el panorama mandarinesco de la cultura de nuestro país. Con ser duro, y vaya si lo fue para Max Aub, ese reencuentro con otro mundo que daba la casualidad de que era su país, o lo había sido, y que ya nunca lo sería, lo escandaloso y de mayor trascendencia es que no se trata de una experiencia individual, sino de un fenómeno colectivo, de una colectividad de individualidades que es la que formaba el exilio y que son conscientes, quizás por primera vez de manera concluyente, de que esta España ni es la suya, ni tiene nada que ver con la que ellos conocieron, ni nadie les recuerda, no los necesitaban, están de más, incluso incordian, como le sucede a Max Aub.
Esa será la cadencia, el condensado que rezuma como un jugo ácido ese libro tremendo que es La gallina ciega. Bueno, es que auténticamente fuimos robados. Max Aub, durante su breve presencia en España en 1972. Archivo de Radiotelevisión Española. Lo que sucede es que ustedes han estado luego perfectamente cobijados, ¿verdad?, para no enterarse de lo que pasó, ¿verdad? Es como si estuvieran ustedes estado auténticamente en una incubadora. Y ahora han salido al aire de un país que, como he dicho, pues totalmente nuevo y que a mí me deja verdaderamente estupefacto. Poco tiempo después de su regreso a México, falleció. Los recuerdos con Max siempre son de cuando le vi la última vez. Y la última vez fue hace un montón de tiempo. En mi otra casa, donde vivía antes, que él ya sabía que estaba muy malito, muy malito. Y entonces, en el pasillo nos cruzamos, me cogió y me dio un abrazo. Esos abrazos que son de cariño, de comprensión y de adiós. ¿Qué soy? ¿Poeta? ¿Novelista? ¿Dramaturgo? ¿Crítico? Max Aub, en el laberinto mágico de la desmemoria. Un programa de Miguel Molleda. Realización Maica Aguilera. Narradora Modesta Cruz. Con las voces de Javier Lostalé y Juan Suárez. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.